¿Cómo están? Muy buenos días, iniciando ya esta que es, ¿qué creen? La última semana del cuarto mes, abril, de la un pandémico 2021. Hoy, lunes 26 de abril, qué gusto saludarlos. Yo soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo. Y bueno, pues comenzamos con algo bien interesante, por supuesto, seguimos siendo el mejor medio de comunicación digital electrónico y también te presentamos la guía en concreto de este bimestre con información bien relevante sobre la Convención Nacional Bancaria y diferentes propuestas de las diferentes industrias que abarcamos aquí en concreto. Pero bien relevante. Diálogos en concreto el próximo 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, el Día de la Construcción y el Día de la Barbacoa, digo yo, ¿verdad? Así que ese día tenemos una transmisión especial. Pongan el programa, chicas. Tenemos a todos los directores hipotecarios de la banca en México. Por supuesto, tenemos un mensaje del presidente Canadá Binacional. Tenemos la presentación de una encuesta bien interesante que acaba de lanzar hace un par de semanas el Infonavit sobre qué está prefiriendo el derechohabiente, el beneficiario del crédito Infonavit, si construir, autoconstruir, comprar y dónde comprar. Bien interesante, con un índice bien relevante. Y tenemos también, por supuesto, la interpretación del analista para ver qué está pasando en todo este mercado y cómo se avisora 2021. Así que te invitamos, es gratis, conéctate, Face en vivo, el próximo 3 de mayo, transmisión especial de 9 a 11:30 de la mañana. Y bueno, pues seguimos contigo. Lunes a miércoles la programación en concreto contigo, miércoles negocios en concreto, jueves viajando en concreto y por la tarde la mesa de diálogo, la mesa política para cerrar con broche de oro, autos en concreto. Y hoy comenzamos con un resumen que nos compartirá mi estimado Julián Sánchez. Adelante, Julián. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Pues hoy nos levantamos con los resultados que dio el INEGI esta mañana de la encuesta nacional de empresas constructoras. Y de ahí resalta que en febrero pasado el valor de la producción generado por las empresas constructoras creció 0.5% en términos reales respecto a enero, pero ya en su comparación anual registra una caída de 16.5%. Aquí evidentemente hay que considerar que aunque en febrero no se declaraba la emergencia sanitaria, en México sí hay que tomar en cuenta los efectos durante todo 2020 en este sector, y ya nuestros especialistas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy tal vez ya nos explicarán sobre este asunto. Y fíjate que también el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, da a conocer el índice de rezago social. ¿Y qué crees? Fíjate que Chiapas es la entidad con mayor rezago en 2020, mientras que Nuevo León, por otro lado, es la que presentó menor rezago. En nivel de municipio cambia un poco, los de mayor rezago, destaca Batopilas de Manuel Gómez Morín en Chihuahua, Mezquital en Durango y del Nayar en Nayarit, mientras que los tres municipios con menor rezago social fueron Benito Juárez, la demarcación aquí en la Ciudad de México, Apodaca, Nuevo León y sorpresivamente Coacalco, fíjate, en el Estado de México, un municipio con mucho crecimiento, está entre los de menor rezago. Así es que esperemos a ver cómo pinta esta semana. Acuérdate que ayer la jefa de gobierno dio a conocer que pues ya regresan a laborar a oficinas un buen porcentaje Sí, de los ¿verdad? Al trabajadores, ¿no? 20%, ¿no? Entre 300 y 500 mil Uh-huh. trabajadores están estimando también la Coparmex y la Concanaco, ¿no? Lo que ayudará a Uh-huh. reactivar la economía local, ¿no? Pues Correcto, al veinte por hasta aquí ciento. tenemos, sí, Entiendo, exacto, al Julián, al 20%. 20% Uh-huh. las oficinas, pero también anunciaron ya que justo para este 30 de abril, en esta semana, se reabren, se reinician las fiestas infantiles. Así que, ¿cuál semáforo, Julián? Aquí, ¿cuál semáforo? No hay Hay que semáforo, ya, cuidarse mucho, ya no todo hay que está bajar la abierto. guardia. Así es, Justo ese hoy es decía el el consejo. presidente que aunque pues estemos vacunados, aunque pues esté bajando de alguna manera los índices, pues no hay que bajar la guardia, ¿no? Y ya Así mañana es. darán a conocer en la conferencia matutina también cómo está el panorama en materia de vacunación y de la emergencia sanitaria. Muy bien, muy pendientes de eso. Muchísimas gracias. Buen día, Julián. Feliz semana. Feliz semana y me da mucho gusto recibir a Fernando Mendoza Nevares. Él es del Centro Ter Williger de Innovación
de la Vivienda, que está colaborando también con Hábitat para la Humanidad en México. Fernando, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto platicar con ustedes. Gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Al mismo tiempo me da gusto presentar a nuestro amigo Alejandro Rodrigo, director de Relaciones Institucionales de Nova Ceramic. ¿Cómo estás, Alex? Hola Mariel, buenos días, qué gusto volver a estar aquí en el programa. Muy bien acompañado también con Fernando y va a estar muy interesante. Ya lo creo. El tema es bien relevante y fíjate que estábamos hablando tras bambalinas antes de empezar aquí la transmisión, ¿verdad, Fernando? De la autoproducción y de la autoconstrucción. Hace un par de semanas apareció en su segunda conferencia este año, conferencia de prensa, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, y comentó varias de las cosas que vienen, ¿no? Nuevas fórmulas, nuevos productos, innovaciones a partir de la ley del Infonavit aprobada a finales del año pasado. Y entonces dijo, vamos a fomentar e impulsar la autoconstrucción y la autoproducción. Entonces él hizo ya el distingo, ¿no? Que me gustaría más ahondar con ustedes en que autoconstrucción es más el dueño, ¿no? De la casa que la va a construir, que él mismo va a poner allí su empeño, su trabajo, sus manos, y digo, con ayuda del compadre y de los vecinos y de algún otro, ¿no? Que le sepa por allí a la obra, pero se distingue de la autoproducción en cuando esta persona contrata a alguien para que se la haga, al maestro de obras, ¿no? El maestro de obras, que puede ser incluso una empresa, ¿no? Alex, como los afiliadas a Canadevi, ¿no? Que debe construir pues el mismo modelo, la misma calidad de casa que él construye por millares en el país, si esta persona o este grupo de personas lo contratan para que le construyan su vivienda. Entonces, más o menos ahí es lo que entendí. Ahora, me encantaría si ustedes tienen algún comentario que abunde al respecto y luego que Fernando nos explique, nos platique cómo funciona el centro Terwilliger, por favor. Con todo gusto. Si quieres, adelante, Alex, y después yo con mucho gusto ahondo en la idea. No, yo creo que Mariela ha hecho una introducción. Yo creo que deberíamos empezar por ahí para que toda la gente que está conectada con nosotros identifique bien qué es autoconstrucción, qué es autoproducción, porque en muchos casos se utilizan ambos términos como si fueran lo mismo y realmente no son. Y yo creo que Fernando es el que también nos puede dar muy, muy claramente la diferencia entre ambos conceptos y a partir de ahí, ya centrándonos ahí, podemos empezar ya a desarrollar. Entonces, yo creo que es importante que Fernando comience indicándonos esas diferencias y explicándonos qué es lo que hace el Centro Terwilliger, porque pues también es como que nos suena muy extraña la palabra, pero es un centro que lleva ya muchos años, lleva tiempo trabajando en México para que la gente más necesitada tenga vivienda, pero no solamente se dedican a vivienda, tiene otras áreas donde también se enfocan, pero siempre con un foco, y es la gente más necesitada de México. Entonces yo creo que sería bueno que empezáramos centrando el tema con Fernando, que nos explique todo eso. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. En verdad les agradecemos el tiempo de permitir al centro en participar en ese tipo de eventos que para nosotros son muy importantes de alguna manera el poder trabajar. ¿Qué es el Centro Terwilliger? Porque sí, como bien lo dice Alejandro, suena raro, es un nombre raro. En realidad, nosotros somos parte de Hábitat para la Humanidad, una organización que tiene presencia alrededor de 70 países alrededor del mundo. Se dedica específicamente en la vivienda y es una de las pocas instituciones que es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como parte fundamental del desarrollo en el tema de la vivienda. Como tal, el Centro Terwilliger en México trabaja directamente en dos visiones. Trabaja en el tema netamente filantrópico, que es lo que hace nuestra institución hermana, que es Hábitat para la Humanidad, que es una organización que trabaja directamente con las familias y va persona por persona en pie donde está trabajando. Esto lo desarrolla a través de un esquema de desarrollo comunitario y visión. Sin embargo, a partir del 2015, nosotros nos dimos cuenta que el impacto existente en el país y a nivel mundial es insuficiente. Todos los esfuerzos que se hagan en México, simplemente el considerar, de acuerdo con cifras de la Coneval, 14 millones de viviendas que necesitan entre el aspecto cuantitativo y cualitativo de la vivienda,
es un trabajo descomunal que el gobierno, que los particulares, que las organizaciones de la sociedad civil necesitan hacer en conjunto y no de manera aislada. Entonces es a partir de ahí donde el Centro Terwilliger nace como un laboratorio de innovación en donde nosotros tenemos el enfoque directamente en la parte del mercado. Sabemos que hay empresas como Nova Ceramic o otro tipo de empresas que ya trabajan directamente y que tienen una base de clientes muy grande. Sin embargo, es importante de alguna manera desde la visión del centro encontrar todas esas brechas existentes en el mercado y poder identificarlas para después acercarnos precisamente como estos aliados y decirles, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de negocio en donde tú puedes participar. El Centro Terwilliger participa en 3 elementos básicos. El primer elemento, que es la parte de la autoproducción y de las capacidades de albañiles que participan en, bueno, no de albañiles, de todos los trabajadores de la construcción que están involucrados directamente en ese proceso y que queremos que tengan más habilidades. Tal como lo decían hace rato, el tema de la autoproducción de vivienda es muy importante porque nos interesa que estos albañiles tengan todas las habilidades necesarias para poder construir bien. Lamentablemente en México, y bueno, no en México y en toda América Latina, la autoproducción es un tema importante. El 64% del total de las viviendas que se han construido en México y a nivel de América Latina corresponden a temas de autoproducción de vivienda. Tenemos que cambiarlas y tenemos que hacer de alguna manera que esto cambie. El déficit cualitativo de la vivienda asciende más o menos como 7 millones de viviendas correspondientes a viviendas nuevas y otros 7 millones más a mejoramientos, que es donde está el gran déficit de la vivienda. En México es increíble, pero el 5% de la población en México vive hacinada. Viven donde hay 10, 12 personas en un espacio donde evidentemente la calidad de vida de esta población no puede servir. ¿Qué hacer y cómo multiplicar los esfuerzos? Entonces es ahí donde precisamente nosotros empezamos a hacer un análisis de todo lo que es la cadena de valor, el ecosistema de la vivienda, y analicemos dónde hay oportunidades y buscamos a los mejores aliados. Estos aliados son empresas que son responsables, pero que también buscan de alguna manera su sostenibilidad financiera y operativa, porque por eso es por lo que están. Entonces nosotros nos acercamos con ellos y trabajamos conjuntamente para fortalecer el ecosistema. Nos acercamos directamente, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Nova Ceramic, nos acercamos con ellos y empezamos a trabajar en el tema correspondiente a cómo darle habilidades a los albañiles, cómo capacitarlos, cómo darles más elementos para que la construcción sea mejor y al mismo tiempo repercuta en la calidad de vida de las familias. Nos acercamos a las familias también y les explicamos por qué es importante el uso de un buen albañil, por qué es importante el uso de un buen arquitecto. Entonces, esa es la primera línea estratégica que tomamos. La segunda estrategia es precisamente en cómo abrir el mercado hacia ingenieros y profesionales de la construcción. En México es curioso, pero hay muy pocos modelos de negocio orientados precisamente a atender a la base de la pirámide. Si nosotros consideramos que esta población en México simplemente es absurdo, pero el 70% de la población en México no tiene acceso a financiamiento. Entonces ellos lo tienen que hacer poco a poco y en base a sus recursos. Van comprando materiales poco a poco, lo van haciendo conforme lo van desarrollando, pero no tienen asesoría técnica por parte de un profesional de la construcción porque lo consideran caro, lo consideran no viable y adicionalmente porque no hay muy pocos ingenieros que se interesen en ese mercado. Y por otro lado, cuando vemos a los ingenieros, ellos dicen, no es un mercado rentable para mí. Entonces, ¿cómo poder romper ese ciclo? Es conforme trabajamos. Y por último, déjame pararte ahí. Adelante. Déjame pararte allí, Fernando, porque sí tienes muchos argumentos y contigo nos podemos llevar todo el día porque tienes los argumentos y esto es realidad. La SEDATU habla de esos millones en rezago, de los cuales, como bien comentas, 9.4 millones, de los cuales 7 nada más son por el tema de mala calidad de la vivienda. Lo que acabas de decir, yo quiero interrumpir para justo preguntarle a Alejandro, ¿no? ¿Cómo entran, ¿no? En esta sinergia, en este trabajo conjunto? Ustedes dicen, bueno, hace falta remodelar, reconstruir, volver a construir, fortalecer, etcétera, las diferentes necesidades por la mala calidad de la vivienda autoconstruida, ¿no? Muchas veces por las personas, las familias mismas que le van poniendo según van pudiendo.
¿no? Compran el cemento, el bultito y tabiquitos y le van poniendo una pared y luego se quedaron a media pared y ya Pues sí. echaron a perder el material que compraron, ¿no? Medio bulto y así sale más caro. Pero pues es como ellos van pudiendo y no tienen, como dices tú, asesoría, no tienen capacitación, no tienen a un profesional guiándolos. Ustedes están entrando a esa parte que es vital, que entre el profesional, que entre un proveedor como Nova Ceramic, ¿no? Con los tabiques de buena calidad. El profesional para decirle, a ver, es que aquí no, pero aquí sí. Y se construye así y no se construye asado. Ok. Y hay que abrir ese mercado porque existe y es lo que estás diciendo que existe el mercado, ¿no? Para que unos y otros se beneficien. Y es así, Alejandro, como ustedes participan entonces con, en este caso, con el Centro Terwilliger. Sí, realmente nosotros también hay algo que tenemos muy analizado y es que estas viviendas que se están autoconstruyendo de manera general en México y que es lo habitual, se están pagando muy caras. Realmente se está construyendo con materiales, en el caso de materiales de construcción, sí identificamos que se están utilizando materiales de muy baja calidad y se están pagando más caros que materiales de calidad, de buena calidad. Entonces, ya somos varios, ya somos algunos de los proveedores que estamos entrando fuerte en este segmento precisamente para, en primer lugar, tenemos que enseñar a la gente que conozca los materiales, porque muchas de las zonas en México pues son zonas muy rurales, zonas en las sierras, donde pues los materiales que hay son los que se fabrican por ahí en el mismo municipio. Entonces tenemos que empezar a difundir que existen materiales de mucha calidad en México e incluso les puede salir más barato que el material habitual que están comprando, que es material de muy mala calidad. Pero luego de nada nos sirve que la gente conozca los materiales y que la gente compre esos materiales si luego se ponen mal. Entonces, es necesario que apoyemos en que haya, como decía Fernando, hay que capacitar a los albañiles y hay que enseñar a las familias también a que conozcan, a que tengan información básica de su casa. Nosotros estamos participando en 2 proyectos con el Centro Terwilliger, muy relacionados con la autoproducción y la autoconstrucción. Uno de ellos es una aplicación para celular. Prácticamente todo el mundo tiene celular, se llama Vivienda App, Vivienda App, donde a través de un celular pueden seleccionar cualquier necesidad que tengan para su casa, desde materiales de construcción, desde mano de obra, o sea, cualquier necesidad que se tenga para construir su casa o para ampliarla o para remodelarla, van a tener esa información en una aplicación que ya está desarrollada, ya estamos en proyectos, estamos haciendo pruebas, ya estamos haciendo activaciones, o sea, es una aplicación muy buena para que cualquiera que tenga una necesidad con su vivienda pueda identificar ahí cualquier necesidad que tenga, con precios incluido, puede hacer presupuestos, o sea, todo, eso es muy completa. Pero además estamos trabajando también con Fernando y con todo su equipo en algo que yo acabo de decir, y es que no solamente los albañiles tienen que, o todo el que construye tiene que conocer bien cómo se ponen los materiales, sino que la propia familia, que en muchos casos no se hace su casa, sino que se la encarga a alguien, debe conocer cosas básicas sobre su casa. O sea, no simplemente encargarle a alguien, hazme la casa y ya está, y que me la haga y sino que la propia familia podría estar supervisando cosas básicas de su casa. Entonces estamos desarrollando junto al Centro Terwilliger lo que hemos llamado Manual de Buenas Prácticas para la Autoproducción. Y ese manual, generalmente en México, pues a lo largo ya de los años, ha habido muchos manuales de autoconstrucción, manuales de autoproducción, hay muchos editados. La mayoría de ellos están enfocados al albañil o al constructor. Nosotros este manual lo estamos enfocando a las familias. Es decir, se llama Manual de Buenas Prácticas para la Autoproducción porque lo que queremos es que, aunque la familia no se esté construyendo su propia casa, sino que se la encargue a alguien, la familia puede estar supervisando y puede tener muy claras determinados
puntos básicos sobre lo que está haciendo quien le está construyendo la Súper casa. bien. O sea, va a supervisar, la familia también va a supervisar, no va a estar ajena y luego ya se va a quedar con que no, oiga, yo no le pedí esto, ¿no? Es que yo lo quería así. Y además de gustos, viene la conciliación entre lo deseable y lo posible, ¿sí o no, Fer? ¿Verdad? Por supuesto. ¿No? Lo que le recomienda justamente un experto por la inclinación del terreno, por la calidad del suelo, por tantas cosas que uno habitualmente pues no conoce, no eres experto, ¿no? Y Entonces además que es que venga el experto, ajá. hay elementos básicos dentro de una casa pues que la gente debe conocer porque pues va a estar viviendo en ella durante muchos años. Entonces, nosotros desde Nova Ceramic a este proyecto vamos a aportar todo ese conocimiento y esas buenas prácticas relacionadas con la parte de los muros, de la construcción. Pero en este proyecto nosotros hemos invitado a otros proveedores. Entonces, esas buenas prácticas no solamente van a estar referidas a la construcción y a los muros, van a estar referidas a la instalación eléctrica, van a estar referidas a la instalación hidrosanitaria de la casa. Es decir, nos vamos a enfocar en que la familia tenga sus conceptos básicos de qué es su casa, cómo está hecha su casa, cómo debe estar hecha su casa y cómo puede utilizar bien su casa una vez que ya la tenga construida. No, suena, o sea, suena muy bien, pero suena muy ambicioso. Es una app que va a estar súper completa. ¿Para cuándo va a estar? No, la aplicación ya Ujú. está, la pueden Ajá. descargar, es Vivienda App, la pueden encontrar. Yo creo que es importante hablar sobre esta aplicación porque algo que para el Centro Terwilliger es muy importante es cómo articular todo el ecosistema de la vivienda. Esto que acaba de decir Alejandro para nosotros es toral, dar información donde la gente pueda saber qué supervisar, qué materiales comprar y con buena calidad. La historia de la autoproducción en México en realidad es muy difícil para la gente porque lo va haciendo, como decía, se puede tardar 20 años en construir una vivienda. Esto implica que el costo de la vivienda puede llegar a incrementarse exponencialmente. Entonces, para nosotros creo que es importante cómo poder articular todo este ecosistema en donde por una parte la familia está al centro, eso es importante decirlo, pero tenemos a todos estos aliados donde tenemos materialistas de construcción que están conscientes de un elemento social, pero económicamente financiable, eso es importante decirlo, o sea, no podemos perder de vista que no es filantropía, sino que es un negocio que debe ser rentable. Tenemos arquitectos que ellos son los que de alguna manera están participando precisamente en este tema de poder asesorar a las familias. Tenemos albañiles y tenemos financieras y materialistas que permitan de alguna manera que todos conjuntamente participen. Entonces, este ecosistema abre el espacio idóneo para que la persona pueda decir, bueno, hay una financiera que sí está interesada en darme un financiamiento para vivienda porque los bancos tristemente no los dan. Tú sabes, la pirámide en México, simplemente el 30% de la población tiene acceso a créditos hipotecarios. Si consideramos la población económicamente activa, el 50% de la población en México tiene trabajos formales y el otro 50% está en el mercado informal. Todo este mercado, sin excepción, no tiene acceso a ningún financiamiento, no tiene acceso a esta información. Entonces, creo que nuestra obligación como centro y como las empresas que son responsables socialmente en decir, yo quiero participar y dar elementos para poder penetrar este mercado, participamos juntos. Entonces, Vivienda App está disponible, la pueden descargar sin ningún problema y la tienen a la mano. Vamos con el público, vamos a escuchar qué les ha provocado este anuncio, esta información. Adelante, Hugo Loya. Gracias, muy buen día a los dos. Hay algunas preguntas, sobre todo están muy interesados, ya comentabas ahorita de la aplicación, dónde la pueden descargar y si tiene algún costo. Totalmente, es gratuita, totalmente. La pueden descargar en ambas tiendas, en Android y iOS. Nos hemos encargado mucho precisamente que sea accesible para cualquier persona. No tiene ningún costo, simplemente necesitan registrarse y descargarla. Gracias. Y bueno, la otra es, ¿cómo consideran que debe actuar también la autoridad para poder impulsar todas estas iniciativas que se están dando? Aquí entiendo que cómo lograr que también a través de la autoridad se tenga mucho más alcance de la iniciativa que ustedes están llevando para pues tener una mejor autoproducción de vivienda en México. Pues hay un tema básico y es que la comunicación
a la población sea buena. Y en el sentido de que se está hablando mucho, se habla mucho de autoproducción, se habla mucho de autoconstrucción, pero quizás no siempre se están dando los mensajes correctos. Y es que México, los mexicanos están acostumbrados a construirse su propia casa porque es algo que forma parte de la cultura del mexicano. Y eso en sí no es malo, no es malo. Lo que sí es malo es dar a entender que uno se puede hacer su propia casa con sus propios conocimientos, los que cada uno tenga. Eso sí es malo. Sí es malo porque, en primer lugar, no es malo decir, pues yo voy a utilizar los materiales que siempre se han utilizado aquí, porque pues, son los con los que se hizo la casa mi papá, con los que se hizo la casa mi abuelo, y por lo tanto pues, son los mismos materiales de siempre. No es malo eso. Es bueno conocer que hay productos que todo evoluciona, no solamente ha evolucionado la tecnología, sino que evoluciona todo. Hay productos que son mejores, incluso más baratos. Y algo que yo creo que es básico también es una casa es algo muy importante como para que uno crea que lo puede hacer todo solo. Es necesario que haya profesionales que te ayuden a hacer tu casa. Entonces, yo creo que sí es un error pensar o creer o decir que no es necesario los arquitectos, no son necesarios los ingenieros y que cada uno se puede hacer su casa porque así es como se han hecho siempre y no ha pasado nada. La realidad es que sí ha pasado. La realidad es que cuando llega el temblor, que ha llegado y que va a seguir llegando, un porcentaje muy, muy alto de las casas que se caen son casas autoconstruidas. Y en muchos de esos casos son casas donde no se ha contado con ningún profesional para hacer esa casa. Entonces, yo creo que desde aquí, no solamente en el caso que nos afecta a Nova Ceramic, se debe pues, conocer las opciones de materiales de construcción que hay materiales muy buenos y en muchos casos van a ser incluso más baratos que los que están utilizando habitualmente, sino que deben utilizar a profesionales. Y también algo que decía Fernando, en muchos casos los propios profesionales han considerado que ese mercado era un mercado que no era interesante. Pero para eso estamos todos trabajando, para que ese ecosistema se integre y tanto el que se está haciendo su casa considere que necesita un profesional, como que el profesional considere que sí, ese mercado es interesante para él. Claro, claro. Oye, y bueno, regresando con ustedes, les vamos a pasar otras inquietudes y preguntas del público para que nos hagan favor de revisarlas y mandarnos sus comentarios, sus respuestas, ¿sí? Fernando, Alejandro, yo quiero dejar claro, entonces es Vivienda App. Es correcto. Para que la busquen así y entonces puedan encontrar esta asesoría. Aquí el gran mérito lo veo por los dos lados y ustedes me dirán su conclusión. Lo veo por la parte de Justo Hábitat para la Humanidad y en este caso el Centro Ter Williger, ¿no? De cómo logra darles trabajo a todo una oferta de trabajo que ahí está, y más con la pandemia, todos los profesionales, ¿no? Que no ser no, o sea, no se trata de que sean profesionales, quiere decir que tengan seguro el trabajo. Ahorita el desempleo es general, ¿no? Y puede ser para el trabajador de la construcción como para el arquitecto o ingeniero, ¿no? Entonces, les estás dando una oferta de trabajo interesante y a su vez, ahorita que se están impulsando, sobre todo a partir de la pandemia, Alex, ¿no? Los programas de autoconstrucción y autoproducción, dice el constructor pueblo, ¿no? Les están dando justo, ¿no? El match para que los profesionales con los que necesitan el hambre y la necesidad, dicen, ¿no? se junten y puedan hacer la mejor casa. Entonces me parece muy, muy interesante que logren esta parte de enlazar al mercado, que en términos económicos es benéfico porque les va a dar empleo, pero por otra parte, al compartir el conocimiento van a generar una mejor casa y quizá hasta un menor costo, ¿no? Menos tiempo, menos costo y mejores materiales. O sea, la verdad es que el resultado puede ser muy bueno. ¿Cuándo surgió esto? ¿Cómo lograron consolidar la idea? Pues mira, te platico, en el 2017 iniciamos una propuesta con el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente en la propuesta de estimular el ecosistema. Okay.
A partir del 2017, con un cofinanciamiento por parte de ellos y por parte del Centro Terwilliger, empezamos a desarrollar esta iniciativa. Esta iniciativa es lanzada como tal a principios de 2019, cuando ya tenemos todos los elementos con los cuales se presenta. Entonces, actualmente tenemos 5 instituciones microfinancieras que trabajan directamente. Tenemos 22 casas materialistas que están trabajando. Tenemos toda una red de ingenieros y arquitectos trabajando directamente, y también tenemos una serie de albañiles. Tenemos una alianza con una empresa que se llama Help, que se dedica precisamente a capacitar a estos albañiles. Entonces, todos los albañiles que estamos subiendo directamente a la aplicación tienen habilidades y capacidades con las cuales puedan trabajar. Muy bien, Fer. Pues, o sea, qué interesante para que vean que esto no es de se me ocurrió ahorita, ¿no? Y ya salió. Es un trabajo que habla de muchos años, de mucho tiempo, de muchas instituciones e incluso organismos internacionales, y yo los felicito. Los felicito por estar allí y tener las pilas bien puestas, también con Alejandro Rodrigo, a toda la empresa, por tener las pilas bien puestas y ver justo las oportunidades y lograr beneficiar al que necesitamos al final de cuentas, que es a las personas, que mejoren su calidad de vivienda y con ello su calidad de vida, que aseguren no estar en zonas de riesgo, que aseguren tener casas con materiales de calidad. En fin, esto habla al final de asegurar sus vidas y su patrimonio. Les agradezco de verdad mucho. Yo creo que tenemos que platicar un poquito más y los invito para una segunda edición. ¿Sí? Si están de acuerdo, me da mucho gusto conocerte, Fernando Mendoza Nevares, del Centro Terwilliger de Innovación de Hábitat para la Humanidad. Qué gusto. Gracias, gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Y mi estimado Alejandro Rodrigo, director de Relaciones Institucionales de Nueva Cerámica, qué gusto verte. Qué gusto me da verlos bien a los dos. Cuídense mucho, por favor. Los veo próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a nuestros invitados de hoy, a Nova Ceramic, al Centro Terwilliger, con esta interesante aplicación, Vivienda App. Bájenla, bájenla, porque yo conozco de muchos casos que sí quieren construir su vivienda. Así que nos vemos próximamente. Aquí me despido de nuestros invitados y regresamos con ustedes nada menos que con el vocal ejecutivo de Foviste para hablar de un gran programa, justo es Mi Ciudad. Tu casa en mi ciudad, tu casa en la ciudad. Y así lo podemos adaptar para tener tu casa. Regresamos con el vocal ejecutivo Foviste. Muchas gracias. Buen día.